el primer reportaje previsto para este sábado de la mañana. Y vamos a hablar de economía, y vamos a hablar con un economista joven, porque decían recién, ustedes son el futuro. Yo corrijo eso, perdón a los oyentes, somos el presente y el futuro. No somos solo el futuro. El presente y el futuro de la Argentina está en esta generación y nos vamos a hacer cargo. Y esto lo charlé incluso con el economista que vamos a entrevistar ahora, porque fuimos compañeros en la facultad. Mirá, y el destino nos coloca a él en el lugar del dirigente político, a mí en el lugar del periodista, y entonces hoy en una entrevista radial que le vamos a hacer a Emiliano Estrada, que es economista, es político, es diputado nacional por la provincia de Salta, por el espacio Unión por la Patria, fue ministro de Economía de la provincia, hizo todo eso en 40 años, un fenómeno. Y además estuvo entre los 9 economistas que visitaron San José 1111, aquella visita que parece que de alguna manera le molestó al poder económico y al poder judicial, que a partir de ello, o después de ello, le redujo las visitas a Cristina Fernández de Kirchner. Ya estamos en comunicación telefónica con Emiliano Estrada. Emiliano, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ya todo el mundo sabe que nosotros tenemos un vínculo previo, ¿no? Digo, fair play, nos conocemos. Es eso, buena onda, y desde ese lugar va a ir esta entrevista. Lo primero que te quiero preguntar, para entrar luego rápido en las cuestiones económicas, es cómo fue, y te pido que acá, sin cassette, cómo fue el encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, cómo la viste. Te lo pregunto así porque muchos oyentes de este programa quieren saber cómo está Cristina en San José 1111, más allá de las fotos que eventualmente se publican. Bien, bueno, sí, aclarar que somos una generación donde varios nos conocemos, ¿no? Porque está Itay Hackman, también era compañero nuestro. Correcto. Luchi Alonso, que trabajó junto a Cristina en el Senado también. La verdad es que nos fuimos encontrando nuevamente. Mirá, la reunión estuvo, fue de 1 hora y media más o menos. Cristina tiene esa cosa que es rara, de que siempre está mirando para adelante. A mí me tocó, verla ahora, la vi anteriormente en pleno proceso electoral, en esa visita que tuvimos con Juan Manuel Urtubey, y la había visto otra vez anteriormente, en estos últimos meses, y lo que más me sorprende es que nunca está en el papel del lamento, ni de la coyuntura actual, ni de su situación, sino que siempre está, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con aquello? Y creo que es lo que la distingue del resto de la dirigencia. Y por otro lado es la que te genera una luz de esperanza de decir, hay alguien que está al mando y que está pensando para adelante y no pensando en esta semana, que es lo que hace la gran mayoría de la dirigencia política, con lo cual la vi súper entera. Que en definitiva creo que eso es lo que termina molestando, ¿no? Porque es como, la metemos presa y la inhabilitamos para que no pueda ser candidata nunca más. Listo, festejan. Después la ven que sale sonriente en el balcón y entonces se enojan. Después la ven que le hacen otra causa más y sigue yendo para adelante, y eso es lo que creo yo termina molestando a un poder que no la ha podido doblegar, y que en definitiva termina siendo la única del peronismo con esa actitud y con esa mirada, ¿no? Porque la verdad que la gran mayoría, no digo todos porque sería injusto, pero hay una gran parte de dirigentes del peronismo terminaron construyendo en función de quién tenía más vínculos con el poder, ¿no? Quién conocía más a aquel empresario, a aquel dueño de medio, a este, al otro, quién tenía relaciones afuera, adentro, por aquí, por allá, y eso terminó convirtiéndolo al peronismo en un partido de status quo, sin discutir cosas que había que discutir. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que vos tenés, no sé, el director de la escuela A, para que nadie se sensibilice, lo voy a dar con un ejemplo así, el director de la escuela A le pega a los alumnos y sale un video, y entonces la sociedad se enoja y dice, che, ¿cómo? Y resulta ser que los dirigentes son muy amigos del director de la escuela A, y el director de la escuela A tiene mucha incidencia, no sé, en los medios de comunicación, entonces no opinemos porque no nos podemos pelear con el director de la escuela. Y por el lateral apareció un tipo que empezó a criticar a esos sectores que parecía que nadie los quería interpretar de cara a la sociedad, que fue Milei, que después terminó gobernando para todos esos sectores y es el empleado de esos sectores, no importa, pero construyó, creo yo, una representación con la gente en función de
poder expresar lo que el tiempo demandaba. Bueno, yo creo que Cristina sigue siendo eso. Dijiste al pasar, ¿no? Cristina siempre está pensando en, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué le llevaron los economistas sobre qué hacemos con esto en la reunión que tuvieron con Cristina? Nosotros empezamos a principio de año, yo soy secretario de Economía del partido a nivel nacional, y desde ahí empezamos a convocar a distintos economistas de todos los sectores, y allá por mayo hicimos la primera reunión grande donde convocamos casi 80, 90 economistas. Desde ahí se dividió un trabajo en comisiones, son 6 capítulos, digamos, y se empezó a construir puntos de acuerdo de lo que pensamos que hay que hacer para adelante. Desde ya que lo que le llevamos no es un trabajo cerrado, es una hoja de ruta y de puntos de acuerdo para mirar hacia adelante. Es un documento de casi 400 páginas que trabaja la mirada internacional desde el punto de vista económico, ¿no? De decir, siempre se dice, bueno, hay que exportar más. Bueno, nosotros lo que decimos es, ahí trabajamos, decir, a dónde, cuáles son los países con los cuales uno tiene que tener relaciones estratégicas y qué se les puede exportar a esos países. Después tenemos un capítulo de la cuestión de las variables macroeconómicas, la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para lo que es para nosotros más importante, que es el proyecto productivo. Digo como condición necesaria porque para Milei la estabilidad macro es condición suficiente, es decir, Milei tiene como fin bajar la inflación y tener superávit fiscal, no como un medio para que eso sea el punto de apoyo de un proceso de desarrollo, porque no cree en un proceso de desarrollo, porque no cree en el Estado. Y después trabajamos en una parte que es la mirada productiva, que era lo que nos había pedido, decir, bueno, ¿qué tiene que hacer la Argentina en los próximos años? Y ahí tenemos un trabajo muy interesante porque, bueno, está hecho por regiones, por economías regionales, por cadenas de valor, por insumos de uso difundido. Tenemos un capítulo que tiene que ver con la energía, cuál es nuestra mirada respecto a las cuestiones energéticas para que se amolden a un proyecto de desarrollo productivo, y también del sistema financiero, que es fundamental para que ese proceso de desarrollo tenga viabilidad. Entonces, es una mirada bastante integral y entendemos que también estamos en un mundo sumamente complejo. Nosotros, yo tengo 39 años y el otro día hablaba con mi amigo y le decía, no sienten que tenemos 70 años porque ya empezamos con la lógica de cómo era en nuestra época. ¿Y qué es lo que pasó? No es que nos hicimos muy grandes, sino que el mundo cambió vertiginosamente en los últimos 5 o 6 años, y eso hay que tenerlo presente, porque creo que otra de las cosas que no ha venido pasando al peronismo es que le hemos seguido hablando a una sociedad que ya no existe, y eso, sumado ahora con inteligencia artificial y demás, va a configurar un modelo, una matriz económica a nivel mundial que todavía la desconocemos. Entonces también hay que tener flexibilidad para adaptarse rápidamente a esas miradas. Te pregunto entonces, por ejemplo, en base a esto último, ¿reforma laboral sí, reforma laboral no? Bueno, Cristina lo planteó ya el año pasado, que había que hacer una actualización laboral, que había que discutir las relaciones laborales, pero nosotros lo que entendemos naturalmente cuando decimos que hay que discutir las relaciones laborales es, bueno, hay una economía de plataformas que viene creciendo a velocidades gigantescas, donde el mercado laboral termina siendo una entelequia, como es el caso de Rappi, de, no sé, Spotify, de todas las cuestiones que ya conocemos. Y por ejemplo, hoy uno prende la televisión y escucha el debate de el oficialismo respecto a la reforma laboral, y tiene que ver con la discusión de un mercado laboral de la década del 60, más perfil industrial de fábrica, y para hacerlos trabajar más y pagarle menos a los trabajadores. Digamos, esa es la discusión que plantea el gobierno. Nosotros lo que planteamos es decir, bueno, hay que tener en consideración este nuevo mundo del mercado laboral y sobre esa base discutirlo. Con lo cual, sí, Cristina ya planteó que estamos abiertos a discutir una actualización del mercado laboral. Ahora, Emiliano, ¿cómo te va? Buen día, Paula Marusic te saluda. ¿Cómo estás? Da la sensación de que las discusiones que impulsa el gobierno, como obviamente van a tener un resultado catastrófico para el conjunto de los argentinos, hay que oponerse per se, y lo que no se ve del otro lado es, bueno,
¿Y cuál es la propuesta formal, no? Digo esto porque en la discusión de presupuesto, por ejemplo, se terminó presentando desde el peronismo un dictamen de rechazo. Digo, hay forma, uno entiende las internas, entiende todo el contexto, pero ¿cómo van a ser los próximos meses? ¿Va a haber propuesta o va a haber rechazo o va a haber propuesta y rechazo? Digo, como para que se pueda realmente dar una discusión, ¿no? Y que no sea solamente no tocar las cosas porque así están un poco mejor que como podrían estar con un proyecto libertario. Entiendo y es válido el punto. Creo que a nosotros muchas veces nos ha faltado la parte comunicativa del proceso de los primeros 2 años, porque justamente como vos planteás, termina quedando en una postura de rechazo cuando en la gran mayoría de los proyectos había dictámenes propios donde nosotros teníamos cuál era nuestra visión respecto a esa discusión. Sí, también creo que el gobierno jugó con algo, una cuestión táctica al principio del mandato, sobre todo, que mandó la ley bases, que eran 580 leyes juntas, y eso imposibilita que uno pueda tener una estrategia más ordenada desde lo comunicacional, sobre todo para decir, bueno, en esto en esto pensamos aquello, y eso nos desordenó también en el debate y en la charla de cara a la sociedad. ¿Qué creo que va a pasar en los próximos meses? Yo no tengo muchas expectativas, creo que estamos ante una dirigencia del interior, los gobernadores básicamente, que se la pasan hablando de federalismo, pero parece que no tienen entendimiento epistemológico de qué significa esa palabra. Digamos, el federalismo es la mirada en cada uno de los rincones de la Argentina desde un proyecto colectivo. Es decir, cuando uno prende la televisión y ve a un gobernador, lo único que está pidiendo es más plata para Tucumán, para Salta, para Catamarca, para donde fuera, y después que el país se pudra. Esa es la mirada que tienen hoy los gobernadores. Entonces, el caso del gobernador de mi provincia es un claro ejemplo. Vos a él dale plata para hacer una rotonda en un barrio de Salta y el tipo te vota una flexibilización laboral, te vota reforma previsional. Es un disparate lo que están haciendo los gobernadores. Y entonces ahí se destruye la posibilidad de tener un proyecto alternativo conjunto con todos, porque no se puede tampoco diseñar un proyecto nacional desde una centralidad en Buenos Aires. Se tiene que hacer con todos los dirigentes de todo el país. El problema es que los dirigentes de todo el país no están mirando al país para construir una alternativa, sino que miran la suya, y creo que desde ahí es de donde se va a agarrar el gobierno para tener los votos necesarios para todo lo que viene hacia adelante. Me quedo con esto de no soy demasiado optimista y un poco le tirás la pelota a los gobernadores, digo, como para poner en contexto y también que la gente sepa lo que está pasando en el Congreso. Sáenz lo que está tratando es de no solamente conducir políticamente lo que era el bloque Innovación Federal, sino también traer algunos libertarios repatriados como D'Alessandro, como Marcela Pagano y demás. También está la expectativa de lo que pueda llegar a pasar con Jalil, con Zamora, que ahora va a estar dentro del Senado. ¿Vos creés que los gobernadores van a salir a despegarse de lo que fue hasta acá Unión por la Patria? Digo, más allá de que Sáenz no estaba formalmente. Sí, a decir verdad, si sucede esa ruptura, el único que se estaría yendo es Jalil. Ni Jaldo estaba, ni el de Misiones estaba, ni Sáenz estaba. O sea, Zamora rompe igual si se corre. Zamora los rompe un poco. Sí, yo no creo que tenga ese comportamiento, pero bueno, supongamos que sucede, no es muy distinto a lo que ya venía sucediendo. Me parece que ahí hay... Y por otro lado, digo, en el 2017 fue bastante peor, te diría, el escenario, donde sí todos los gobernadores habían roto y habían armado bloque del peronismo federal, estaba el bloque de Bocio, estaba el bloque de otros donde estaba Yarlora, también en ese momento que era diputado y demás, y se construyó una alternativa a Cambiemos con 50 diputados, con lo cual tampoco creo que esto vaya a tener implicancias en el 2027, sí en la coyuntura de esta semana y del presente, digamos, que es lo que hablamos, que es lo que miran naturalmente los gobernadores. Lo que me parece a mí es que también el peronismo tiene que dar una discusión. Digo, el peronismo en Tucumán, por ejemplo, fue unido a las elecciones. Fue unido porque había un criterio de, cosas que se habían hablado y acordado. Y hoy la pregunta es,
che, ¿tenía sentido ir unidos en Tucumán para hacerlo que gane, no sé, el peronismo de Jaldo y después que se lleven todos los diputados? Me parece que esas discusiones también hay que darlas porque hay muchos compañeros sentados en Buenos Aires que tienen esa mirada de decir hay que ganar y no importa que si después entran 3 diputados se te vayan del bloque. No, ¿cuál es la gracia de ganar en ese contexto, digo, ¿no? Entonces me parece que hay que darse también otras discusiones que tienen que ver más con la política, porque hay un sector del peronismo que lo que plantea es juntémonos y después vemos qué hacemos, ¿no? Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas que nos ha traído hasta acá y creo que hay que dar discusiones mucho más profundas para ver qué le va a ofrecer a la sociedad, porque ¿qué le ofrece hoy el peronismo? Los votos como le ofrece el peronismo de Tucumán y algunas otras provincias a Milei, o le ofrece una postura alternativa a Milei. Bueno, yo creo que le tienen que ofrecer una postura alternativa. Está claro. Estamos hablando con Emiliano Estrada, que es economista, que fue a visitar a Cristina Fernández de Kirchner junto con aquel equipo que trabajó en un gran documento que se conocerá en su totalidad en los próximos días. Antes de despedirte, Emiliano, quería preguntarte por una causa judicial en la que estás involucrado y con la que viene presionando un sector de la política hace un tiempo, que tiene que ver con que se te acusa de haber construido un espacio desde el cual se han arrojado fake news. ¿Cómo está ese tema? Mira, el tema, para que la gente lo entienda, es eso fue el título mediático porque el título real no podía ser mediatizado porque si no era perjudicial para el gobernador. La causa que me arman a mí, porque me la arma una fiscal provincial, Sofía Cornejo, es por intimidación pública. ¿Qué significa intimidación pública? Que llamo el desorden de la sociedad, vendría a ser así. ¿Por qué? Porque dice la fiscal que hay unos videos que no los explicita, digamos, no los identifica, que vinculan a funcionarios del poder político de la provincia con el narcotráfico. Uh-huh. Videos que la fiscal, bueno, adjudica a haber sido el ideólogo de esos videos a través de una persona que trabajaba y hacía prensa para mí. Entonces, es un video en TikTok donde hablan de vínculos entre el narcotráfico y el poder provincial, y funcionarios, perdón, del gobierno provincial. Video que sale 15 días después de que yo denuncio públicamente en el Congreso de la Nación, a través de una denuncia que hace el ex ministro de Seguridad de Sáenz, Abel Cornejo, que además fue juez de la Corte, fue juez federal, fue procurador de la provincia. Él denuncia a su viceministro, dice, che, investíguenlo a mi viceministro porque tiene problemas sospechosos, dejó entrar a un operador a visitar un sicario narco a la cárcel, qué sé yo, y ese secretario de Seguridad tiene requerimiento de juicio por el procurador. Y después aparecen unos videos de esta persona que ya está presa en el penal de Seiza, hablando con este operador político que trabajaba con el secretario de Seguridad, que aparece con 5 balazos en la cabeza, muerto obviamente, al poco tiempo de haber entrado al penal y demás. O sea, estamos hablando de un caso impactante, donde nunca, ni siquiera en Rosario, se vieron las filmaciones que se vieron acá, porque están en una charla y hay 4 personas con ametralladoras atrás. O sea, una cosa de serie de Netflix. ¿Qué hace la fiscal? Me denuncia a mí porque esto es intimidación pública, dice, al hablar de un narcoestado. Bueno, yo les pregunto a los oyentes, si yo denuncio que hay vínculo con el narcotráfico y aparece una fiscal a hacerme una causa a mí, ¿ustedes qué creen? ¿Que la fiscal trabaja para quienes denunciamos o para los otros? Y la verdad que es bastante sospechoso. Y después, a raíz de eso, como esa causa estaba muy mal armada y se iba a caer, apareció esta idea de decir, bueno, le armemos la causa por peculado. ¿Qué es peculado? El peculado se inventó en su momento para que yo no nombre a alguien en el Estado y me lo lleve a trabajar de jardinero a mi casa, digamos. Ese es el concepto de peculado, que vos no tengas contratados servicios del Estado para algo tuyo. Bueno, acá estamos hablando de que me quieren hacer una causa por peculado, por decir que yo mandé a hacer unos videos donde denuncian cuestiones vinculadas al narcotráfico. En ningún momento a la justicia se le cruzó por la cabeza decir, che, antes de ir a molestarlo al diputado de la Nación, que por el artículo 68 de la Constitución Nacional tiene inmunidad de opinión y dice textualmente no podrá ser molestado ni nada por sus opiniones y declaraciones, antes de hacer eso, ¿por qué no nos ponemos a ver si efectivamente hay vínculos con el narcotráfico o no? Digamos, en ningún momento a la justicia se le ocurrió arrancar por ahí. Bueno,
eso es lo que significa hoy en la Argentina hacer política en contra del poder. Y es muy peligroso porque la verdad es que te van quitando las ganas, digamos. Vos a mí me decís, che, mañana tenés que ser ministro de Economía. Y decís, y la verdad que es todo un tema porque vos vas a laburar, hacer las cosas bien y después tenés que estar lidiando con que te llenan de causa porque a alguien se le ocurre hacerlo. Entonces, creo que hay un serio problema a resolver en la Argentina. Pero fundamentalmente a mí lo que más me sorprendió, Ariel, fue el tema de la complicidad del sistema de medios a nivel nacional. Yo hablé con muchos dueños de medios y bueno, para explicarles, viste, esta situación, y a muchos me decían, no, mirá, la verdad no sabía ni que había salido la noticia esta, y detectaban que adentro de los medios hay gente que vende servicio a las provincias, a los gobernadores, a esto, a lo otro, para sacar ese tipo de notas. Entonces, porque yo no podía creer, digo, pero estamos en el mundo del revés, yo denuncio el vínculo con el narcotráfico, me arman una causa para que me calle y encima el sistema de medios se prende para desprestigiarme y desgastarme políticamente. Pero bueno, esa es la realidad en la que estamos y de eso se trata la causa. Perfecto, me parece que quedó bastante claro. Ahora sí tenemos todas las voces, ¿no? Porque los que estaban replicando aquella noticia de la fake news, ahora tienen al diputado, a Emiliano Estrada, contando cómo es la situación. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Son las 11. Ya vienen las noticias, pero antes me quedo con un rulito. Decía el diputado, la ley vinculada al peculado se hizo para que uno no contrate a su jardinero y le pague a través del Estado. O sea, no te lleves a un tipo a trabajar de jardinero en tu casa y le pagues a través del Estado. Cualquier similitud con Javier Milei, no se enojen conmigo, con Javier Milei dándole trabajo a sus 2 abogados personales en Andís, porque 2 de sus 3 abogados cobraban en Andís. Uno, Diego Spagnuolo, y la otra, Viviana Bianco, creo que era. Señores, 2 apoderados de Milei, y Milei, ¿cómo les pagaba? Con contratos en la Agencia Nacional de la Discapacidad. Cualquier similitud es solo una coincidencia. Ahora sí, 11:01, noticias en Radio 10.